oímos un amén. Amén. La verdad es que yo ya tengo mi culpa y Dios ya me ha bendecido, y la verdad es que el Señor sabe cómo hablar, El otro día en la reunión de dirección de España estábamos sentados, lo digo porque Dios es el dueño de todo. Amén. De verdad. Y hablando con unos hermanos sentados, me decían, ¿sale, no? De la semana de Aragón. Sí. Bueno, digo, ya creo que mi tiempo ahí se ha acabado. Hemos estado trabajando, mi compañera y yo, lo que hemos podido. Amén. Y les digo, ya, pues creo que me voy a mi tierra a descansar, y me corto la cola. Tal cual, Y entonces unos hermanos que estaban ahí, entre ellos el Jesucín, que no te hemos cortado la coleta, tú todavía tienes camino por hacer. Y bueno, pues esta es una conversación que yo tengo en Madrid, ponemos los de Madrid. Amén. Y que yo aquí no la he comentado con nadie. La primera vez que la comento es ahora. Dios le ha dado una palabra profética a nosotros. Él ha venido, me ha profetizado y me ha descubierto por lo que yo en Madrid había dicho. Aleluya. Entonces entiendo en la voluntad del Señor que nuestro tiempo no se termina. Amén. Y que estamos en la aljaba del Señor. Amén. Y que tenemos que estar dispuestos a servirle a Él. Amén. Porque el dueño y el Señor de nuestras vidas es Él. Gloria a Dios. Nada, yo como siempre digo, voy a tratar de estar lo más breve posible, aunque vosotros sabéis que yo nunca compro lo que digo. En ese sentido siempre me emociona y tiro, pero vamos a tocar una palabrita que es muy sencilla y que la diana es, primero, que Dios nos ha llamado. Amén. En segundo, ¿por qué estamos aquí? Amén. Eso es importante. Y eso lo vemos en Génesis capítulo 3, verso 6. Si queréis leerlo, me acompañáis. Génesis 3, capítulo 6, y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del poder de su Santo Espíritu. Amén. Es una pregunta que le hace el Señor a Adán. En el 6 vemos una infracción. Dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, tomó de su fruto, comió y dio también a su marido, el cual comió así como. Y ahora en el 7 dice lo que ocurre por este hecho. Dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron, y perdonadme la expresión, pero la palabra es más entre nosotros, y se puede decir que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delanteros. Se esconden. Y ahora en el 9, Dios hace una pregunta. Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Amén. Génesis es un libro importantísimo, porque es el principio de todas las cosas. Y a veces decimos que no importa cómo comencemos, que lo importante es cómo acabamos. Pero yo no estoy muy de acuerdo en ello. Porque si no empiezas bien, es muy difícil que termines bien. ¿Verdad? ¿De acuerdo? Porque vosotros sabéis más de la agricultura que yo, pero el árbol se puede corregir cuando es pequeño. Cuando el árbol ya ha crecido y se tuerce, es muy difícil de poderlo corregir. Por tanto, necesitamos tener un buen comienzo en el Señor. Por tanto, el libro de Génesis, la palabra Génesis significa principio. Es el principio de todas las cosas. Y ahí es donde vemos cómo el Señor crea todo cuanto hay. Ahí vemos nosotros la manifestación de la omnipotencia de Dios. Dios crea un buen ambiente para que el hombre y la mujer habiten ahí y disfruten de todo cuanto había hecho. Podían comer de todo árbol que Dios había creado, pero hay uno que Dios le dice, de este no comes.
veces nosotros nos preguntamos, yo me he preguntado, no sé si vosotros, ¿y por qué Dios hace este árbol? Si Dios sabía que el hombre, porque Dios lo sabe todo, que el hombre ahí iba a fracasar, pues mejor no hacía árbol, ¿no? Yo una vez le dije a Dios, me atreví a decir, hombre, pues si no hubieras hecho algo, ese árbol, pues no hubiera habido enfermedad, no habrían problemas, no habría escasez, nos hubieras tenido que echar del Edén, no habrían depresiones, no habrían ropas que quisiéramos no tener que llevar, todo nos iría bien. Y dijimos, hombre, mejor no hubieras hecho algo y todo hubiera sido perfecto. Pero Dios, contestándome, me dijo, pero este árbol era necesario para que nosotros pudiéramos manifestar si realmente éramos fieles o no al Señor. Porque ser fiel a Dios cuando todo te va bien, qué fácil es. Cuando no hay salud, no hay problemas, cuando la economía te va bien, cuando en tu casa todo está bien, cuando tus hijos están bien, es fácil venir al culto y, como yo dije una vez, tú vas al mercado, te ganas 2.000 euros, vienes al culto, hablas en lenguas y levantas las manos. Es fácil, pero claro, cuando las cosas te son adversas, solamente los verdaderos tienen la capacidad de seguir adorando a Dios. Amén. Yo no voy a gritar mucho porque es un mensaje que va a ir a la conciencia de nuestra vida cristiana. Lo primero que produce el comer del árbol fue que aparecen dos verbos que nunca antes habían ocurrido, que es que tuvieron temor y se escondieron. Yo tengo temor, tú tienes temor, él tiene, es un verbo, es una acción, y yo me escondo, tú te escondes, él se esconde, es una acción. Porque el estar en el culto no es garantía de salvación. Lo que es garantía de salvación es vivir en santidad. Amén. Porque yo puedo venir al culto y me estoy escondiendo de la presencia del Señor. Y dirán, hombre, si yo vengo al culto, ¿cómo me puedo esconder? Porque puedo venir al culto y llevar una doble vida. ¿De acuerdo? Y hoy en día estamos escuchando noticias malas que nos están conmoviendo. Pero Dios lo que está haciendo es manifestar lo que es de verdad y lo que no es de verdad. Amén. Porque llega un momento que Dios tiene que apartar la paja del trigo. Y eso solamente ocurre cuando viene la palabra verdadera. Amén. Amén. Necesitamos hombres que se impliquen con la verdad. No necesitamos ministerios que nos pasen la mano por encima del hombro y que permitan lo que no se tiene que permitir. Necesitamos hombres que nos confronten con la palabra. Amén. Necesitamos hombres que nos prediquen la verdad de la palabra. Porque cuando nos predican la verdad de la palabra es que nos quieren bien. Mi vieja me decía, mira hijo, los que te hagan llorar es porque te quieren bien. Y es verdad. Y esto es la palabra. Por eso, pero hay algo tremendo aquí, que eso es una revelación general. Vosotros sabéis que la revelación general, hay dos revelaciones, la general y la especial. ¿De acuerdo? La general es el firmamento. El Salmo 19:1 dice que la creación cuentan la gloria y la presencia del Señor. ¿De acuerdo? Por tanto, lo vemos ahí, cuando vemos el sol, cuando vemos las estrellas, cuando vemos la luna. Esa es la revelación general, que todo el mundo lo ve. Llueve sobre justos y sobre injustos. Sale el sol sobre justos y sobre injustos. ¿De acuerdo? Pero nosotros tenemos un privilegio que lo tuvo ahora. Y tú dirás, ¿cómo tuvo un privilegio? Porque Dios le salió al encuentro. Hay preguntas que hace el hombre. ¿De acuerdo? Hay preguntas donde le dice el Señor, ¿cómo te llamas? Génesis capítulo 32. Le preguntó a Jacob cómo se llama. Y digo yo, no sabría Fernando cómo se llamaba Jacob. ¿Cómo lo va a saber si Dios le dio una palabra profética a Jacob? Le dijo que sería bendecido, le dijo que en él haría una obra tremenda, ¿de acuerdo? Por tanto, él ya lo sabía. Pero cuando Jacob va al monte Peniel y empieza a luchar con el ángel de Jehová, porque hay veces que venimos al culto y tenemos que luchar. Tenemos que luchar contra la frialdad, contra la apatía, contra la desgana. Tenemos que luchar incluso contra pensamientos, contra sentimientos que tenemos en nosotros. Tenemos que luchar contra adversarios y enemigos que no quieren que vengamos al culto y que sintamos a Dios. Ellos quieren que vengamos al culto, que nos sentemos, que echemos a la ofrenda, pero que salgamos como hemos entrado. Pero como tú luches contra las adversidades que se levantan, yo te respondo que Dios te bendice. Porque lo declara en su palabra, el que pide, él
que busca y al que llama, claro, es así. Amén. Y Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que promete, lo cumple. No hay adversario que pueda impedir que nosotros sintamos la presencia y la gloria de Dios. Pero sí que tratarán de que no la sintamos. Pero dice que Jacob empezó a luchar con el ángel. Y luchaba con el ángel. Y luchaba. Y el ángel decía, suéltame que raya el alba. Y yo le preguntaba a Jacob, pero Jacob, ¿qué te falta? Tienes la promesa, Dios te ha enriquecido, tienes hijos, tienes mujer, ¿qué te falta? Y Jacob me dijo, me falta la bendición espiritual, porque todas las riquezas del mundo nunca llenarán el vacío que hay en la vida de la gente que no tiene a Dios. Amén. Sin embargo, nosotros no tenemos riquezas, a lo mejor no nos va muy bien, a lo mejor nos comemos un cachito de pan y perdonadme la expresión, con una tortilla a la francesa, pero si tenemos a Dios, tenemos la plenitud de la gloria del Señor, porque es más importante un día en su presencia que 1000 fuera de ella. Los que lo crean digan amén. A su nombre. Qué fácil, es una palabra sencillita, pero tenemos que luchar por la gloria del Señor. Amén. Hay que luchar por las bendiciones seculares, ¿sí? Hay que trabajar, porque hay que hacerlo. Y si tú tienes mucho dinero y no lo quieres, dámelo a mí que yo te lo cogeré, no te preocupes, y te lo guardaré. Y a veces decimos, no es un gran coche, es verdad, pero si lo tienes, Dios te bendiga. No es un gran piso, pero si lo tienes, que Dios te lo multiplique. Pero sobre todo que no te falte la presencia del Señor. Que no falte la presencia. Había una alabanza que se cantaba, dice que me puede faltar todo. ¿La sabéis esta alabanza? ¿Cómo era? ¿La sabéis cómo era esa alabanza? No lo sé, bueno, es igual. Yo que no sé cantar, sino que, pero como me digas que cante, canto, pero que nos puede faltar todo, pero nunca la presencia de Dios. Decimos un amén. Total, que el árbol lo que quería manifestar era el libre albedrío que tenemos. Dios no quiere a la gente a la fuerza. Dios quiere las vidas voluntariamente. Amén. No podemos sujetar, que yo sé que no lo hace el Ramón, ni los ministerios que hay aquí, yo sé que no lo hacen, pero me dejéis que diga alguna cosa, ¿no? Amén. No podemos sujetar a la gente a los cargos, porque un cargo no te cambia. Porque si un cargo cambiara, hubiera cambiado Judas. 3 años y medio con el Señor, comiendo, durmiendo, desayunando. Vio cómo el Señor caminaba por las aguas, cómo multiplicó los panes y los peces, cómo entró en casa del principal de la sinagoga de Jairo y resucitó a la niña Tabita, cómo entró en la aldea de Marta y de María en Betania y resucita a Lázaro. Lo vio todo esto, cómo recobró la visión Bartimeo. ¿Qué quieres que te haga? Otra pregunta que le haces, que recobre la visión, porque a veces perdemos la visión, ¿vale? Por tanto, él no vio todo eso, pasaba la ofrenda, que era el cargo más importante que había en aquella época, pero sin embargo vendió al maestro por 30 monedas. ¡Qué pena! No vendas el evangelio por nada. No lo vendas, guarda la palabra del Señor en tu corazón, porque los que guardan la palabra escucharán la voz de Dios. Amén. Pero lo que me hace bien es que nosotros, con adversidades y problemas, aquí estamos. ¿Es fácil? No, pero aquí estamos. Los ministerios predicando la palabra, las hermanitas cantando cánticos al Señor, las que tocan instrumentos, tocando instrumentos para Dios. Aquí estamos. ¿No te ha ocurrido a veces que has dicho no vengo más al culto? Solamente yo, que la chus. El responsable nada más, el responsable nada más. Que nos ha ocurrido. Que le ocurrió a un profeta, que es normal. Dijo un profeta, no predico más tu palabra. Jeremías, no la predico más. Cada vez que predico tu palabra me golpean, me vituperan, me escarnecen, como pan de luto, me tiran a la cisterna. Si te dijera lo que es la cisterna esa, no te la puedo decir así, pero si luego me lo preguntas, se lo diré. Es increíble. Y él dijo, no predico más la palabra, pero dijo, pero hay un fuego dentro de mí. Amén. Hay veces que decimos, no vengo al culto. ¿Qué nos pasa? Y ahora empecéis a las 8. Tú has dicho, no vengo al culto, ya no vengo al culto, me quedo en la casa, no bajo el culto. Pero a las 7 de la tarde tú no sabes cómo y ya te has arreglado. A las 7:30 tú no sabes cómo, pero ya bajas de la casa y los pies donde te llevan
al culto. Y a las 8 menos cuarto, ¿dónde estás? Sentado en el culto. ¿Y cómo es posible? Si has dicho que no venías, porque eres templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora en tu casa, mora en tu vida. El Espíritu Santo es el que guarda tu casa, tu familia, tus hijos, tus nietos. El Espíritu Santo es el que está contigo. El Espíritu Santo es el que multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. El Espíritu Santo es el que abre el mar rojo para que pase sobre seco. El Espíritu Santo es el que detiene el sol en Gabaón y la luna en Ajalón para que ponga victoria sobre los adversarios y enemigos. El Espíritu Santo es el que pone sanidad sobre la enfermedad. El Espíritu Santo es el que rompe cadenas, ataduras y ligaduras. El Espíritu Santo es el que hace cobertura alrededor de tu vida. ¡Gloria a Él! ¡Dígame! ¡A su nombre! Pues 5 minutos más, ¿vale? 5 minutillos más, que hoy voy a ser formal, ¿eh? Que hoy, para que digáis, ha sido formal el responsable, ¿vale? Salió al encuentro, le dijo: Adán, ¿dónde estás? ¿Cómo no vas a ver de Dios dónde estaba? Lo que pasa es que era una pregunta para producir arrepentimiento en él. Porque decimos desde un púlpito: Dios perdona todos los pecados, es verdad. Pero aquel que no se confiesa no lo perdona. Pero no porque no lo quiera perdonar, sino porque tú no te arrepientes. La palabra arrepentimiento en griego es metanoia, es un cambio de mente. Es un cambio de sentido. No es un giro de 360, sino de 180. Dejar de practicar lo que estabas practicando. Pero es que Dios te ama. Dios escapa a nuestro pensamiento y a nuestro razonamiento. ¿Por qué Dios nos ha llamado a nosotros? Ya veces me pregunto, Señor, ¿por qué nos ha llamado al pueblo gitano? Si hay pueblos con más fraseología, con más cultura, con mejor léxico. Tú ves a un político, vendría aquí, tomaría el púlpito, nos empezaría a hablar y quedamos así, sorprendidos de las palabras y el léxico que ellos utilizan. Pero sin embargo, tú les das esto y no entienden lo que hay aquí. No comprenden nada. Ellos antes, ahora ya no, porque lo han prohibido. Pero antes miraban y decían: bueno, es un buen libro, está bien, sí, tiene cosas bonitas, pero nada más. Pero ahora nos ha llamado a nosotros. Queremos acabar la educación general básica, que no tenemos el bachillerato, algunos, a lo mejor habrán algunos que sí lo tendrán, o algunos, ¿vale? Pero nosotros los mayores no lo tenemos, que hemos tenido que trabajar desde los 13 años, porque a los 13 años estábamos trabajando para sacar nuestras casas hacia adelante, pero hemos sido tocados por la palabra, somos templos del Espíritu Santo, y lo que ellos no entienden, entendemos nosotros, que esto es la palabra de vida. Tenemos la palabra que cambia la vida, que cambia los corazones. Tenemos la palabra que rompe cadenas, que rompe ataduras, que rompe ligaduras. Tenemos la palabra que vengan los drogadictos, que tenemos palabra de vida. Que vengan los alcohólicos, perdonadme por los lutos. Que vengan, que tenemos palabra que cambia. Que vengan los matrimonios rotos, que tenemos la palabra que une. Que vengan los que están tristes, acongojados, que tenemos la palabra que produce esperanza. Porque no tenemos una palabra muerta, tenemos una palabra que tiene vida. Decimos un amén. A su nombre. Porque tenemos un Dios lleno de amor. Porque Él es amor. No es que tenga, es amor. Es uno de los atributos que tiene en su persona, atributos esenciales, que solamente lo tiene Él, pero que no es Dios por los atributos. Es Dios, y porque es Dios, tiene los atributos. Llamó a Adán: ¿dónde estás? Y lo vamos a dejar. Va a llegar un día que vamos a escuchar esa voz también. La vamos a oír. Y solamente sus ovejas, dice: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Solamente sus ovejas. Y va a llegar un momento, y yo creo que ya está cerca, ¿eh? Yo creo, Ramón, que queda menos hacia adelante que lo que hemos corrido atrás. Tú mira cómo están. Da vergüenza, da laches. Hasta incluso han entrado cosas en el pueblo gitano, que si los gitanos de hace 50 años se levantaran, te doy palabra que cogerían las varas y pegarían palizas al diestro y a siniestro. Porque es increíble lo que estamos viendo. Pero que eso es el cumplimiento de la palabra.
Se está cumpliendo la palabra. Tenemos que vivir tiempos de mucha inmoralidad. Tú lees Mateo 24, léetelo esta noche en casa, por favor, léetelo. Mateo 24, Mateo 25, Lucas 21, Marcos 13, léetelo. Son las señales de los últimos tiempos. Y en Mateo 25 dice, y en los últimos tiempos serán semejantes a los tiempos de Noé. Los tiempos de Noé dice que el pecado llegó tanto a la presencia del Señor que Dios tuvo que enviar un juicio sobre la tierra y tuvo que llevar un juicio, y lo sabéis, el diluvio que hubo. Solamente 8 personas entraron en el arca y fueron salvas. Y eso tiene que volver a ocurrir y ya está ocurriendo. Hay programas de televisión que no se pueden ver, dan vergüenza de ver. Hay televisiones que no puedes ver. El canal 4, el canal 5, son inmorales los programas que están haciendo, no se pueden ver. Tenemos que estar continuamente poniendo predicaciones, poniendo alabanzas, porque no se puede ver, da vergüenza. Pero es que eso es bíblico. Pero nosotros tenemos una promesa de parte de Dios. Tenemos una promesa que vamos a escuchar el sonido de la trompeta. Porque lo dice la palabra del Señor, y yo creo en la palabra de Dios. Yo creo totalmente en la palabra, porque lo que te ha cambiado, lo que te sujeta, es la palabra de Dios. A pesar de los vientos que golpean en tu barca, tú permaneces, porque la palabra de Dios vive en tu vida. A pesar de que se levantan tempestades y vientos en contra de la barca, pero tú no te preocupes, que la barca no se va a negar ni tú te vas a ahogar, porque Dios va contigo en la barca. Y no te preocupes que vengan los vientos y azoten tu casa, tú vas a permanecer, porque tu casa está edificada en la roca. Y no te preocupes por los problemas que están pasando, porque aquí no se pierde, aquí se recupera. Lo que crea, diga amén. A su nombre. Gloria a Dios. Lucas capítulo 15. La oveja perdida se halló. El hijo pródigo volvió. La drama se recuperó. ¿Verdad? Aquí se recupera. Gloria a Dios. Santo Dios. Amén. Marta y María lloraban por Lázaro. El Señor dijo, es necesario que tarde en llegar allí. 4 días. Al cabo de los 4 días él llegó allí y le dijo, Marta, hombre, si hubieras venido antes, mi hermano no hubiera venido. Y él le dice, Marta, si tú creyeras, verás la hora. Y dice, sí, Señor, yo sé que en el tiempo postrero, dice que no, que creas. Entró en la casa de Tabita, de Jaime, y ya le dijo a la niña, no está muerta, duerme. Todavía le contestó, atiende bien. Daniel 12:2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados para vida eterna. Ay, Dios, usted te hace bien, te lo vuelvo a leer. Es tremendo ese texto, dice. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra, duermen, ¿te das cuenta? El adjetivo que utilizan, duermen, serán despertados para vida eterna. Es tremendo esto. Y ahora ya te dejo con ese texto de 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso 13, donde dice el Señor, porque no quiero que ignoréis acerca de los que duermen, para que no viváis como los que no tienen esperanza. Porque el Señor mismo con voz de mando, con trompeta de Dios, trompeta, no trompetas, porque las trompetas de Apocalipsis capítulo 6 son juicios. Y nosotros no estaremos aquí. A veces me han preguntado a mí en la iglesia, oye, ¿el anticristo era el Papa Francisco que había antes? ¿El anticristo es el Trump que no, que nosotros no vamos a ver el anticristo, porque mientras la iglesia de Lumpiaque esté en la tierra, el anticristo no se puede manifestar. Porque declara la palabra del Señor, 2 de Tesalonicenses capítulo 2. Hay en el presente quien lo detiene hasta que sea sacado de en medio. ¿Y quién detiene la manifestación del anticristo? La iglesia de Lumpiaque, porque la iglesia de Lumpiaque es la sal de la tierra y es la luz de este mundo. Y mientras nosotros estemos cantando cánticos, predicando la palabra, adorando a Dios, buscando su gloria, aquí el anticristo no tiene parte ni suerte con nosotros. Dios lo reprenda. Digan amén. Fíjate tú la autoridad que tenemos. Por eso nosotros no nos vamos a quedar. Ay, Dios. Si
tú te vas a Apocalipsis capítulo 1, la iglesia está en la tierra, capítulo 2, la iglesia está en la tierra, capítulo 3, la iglesia está en la tierra, capítulo 4, la iglesia está en la tierra, capítulo 5 está en el cielo. Amén. ¿Y cuándo se abren los sellos? Cuando la iglesia está en el cielo, capítulo 6. ¿Verdad? Se abren los sellos, pero mientras tanto no. Volvemos a Tesalonicenses. Porque no quiero que ignoréis acerca de los que duermen, para que no viváis como aquellos que no tienen esperanza. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con trompeta de Dios, con voz de arcángel, descenderá del cielo. Los que duermen en Cristo serán, ¿qué dice? Resucitados. ¿Te das cuenta? Y dice, pero luego nosotros, la iglesia batallante, militante, triunfante, sin mancha, sin arruga, seremos arrebatados al paso para recibir al Señor. ¿A dónde? Arriba en los cielos. Te animo, Maranata, Cristo viene. Quiero decirte algo, que no has perdido, que has ganado. Mira, pero ¿cómo que has ganado? Que sí, que hemos ganado, porque nos están esperando. Están paseando por las calles que son como mar de cristal y están viendo las puertas que son como grandes perlas, que están con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo, que nos están esperando, que están hablando con Abraham, con David, con Salomón, que están hablando con los patriarcas, pero que nos están esperando, que han recibido la corona de vida, que tienen moradas de vida eterna, pero luego nosotros seremos arrebatados, nos reuniremos con ellos por toda la eternidad. Lo que no crea, diga amén. A su nombre. Adán, ¿dónde estás? Y Adán le dijo, Señor, porque escuché tu voz y tuve temor y me escondí, pero el Señor salió en busca de mí. Tenemos un Dios lleno de misericordia y tengo un mensaje para ti. A pesar de los errores que hay en tu vida, Dios te explique. Siento Dios. Aleluya. Dios no te ama por lo que tú eres, sino por lo que Cristo ha hecho en tu vida. Y porque tenemos una sangre que nos distingue. Igual como en los tiempos en que Israel estaban cautivos en Egipto, dice que cuando llegó el día de la Pascua tenían que, con la sangre del cordero, pintar los dinteles de la puerta para que el ángel vengador pasara de largo, porque tenía la señal de la sangre. Nosotros tenemos la señal de la sangre de Cristo. Amén. Por eso te dejo, te animo. Amén. Adelante. Aleluya. Y ahora siento hacer algo, me dejáis que lo haga. Amén. Que desde que el Ramón estaba administrado, que lo sentía abierto la luz y yo casi que le iba a decir, no las abras, porque había algo muy especial, había algo muy especial. Vamos a, ¿se puede apagar las luces? Un momento, apágalas.